El dolor era insoportable, un peso aplastante en mi pecho, como si el mundo mismo intentara empujarme hacia afuera. Quería gritar, pero mi voz no salía. Solo recuerdo el sonido distante de las sirenas, las manos recorriendo mi cuerpo, la luz blanca del hospital irrumpiendo en mis ojos, y luego, un silencio tan absoluto que me atravesó. Fue en ese instante que todo cambió, el peso se desvaneció, el dolor se desvaneció, y yo floté sobre mí misma, sobre ese cuerpo pequeño, pálido y inmóvil, literal, serena, como si me hubiera despojado del miedo, la angustia, la materia. Lo vi todo, pero ya nada me dolía. Una suave calidez me envolvió, como un antiguo abrazo maternal, y lo supe, había cruzado la línea. Pero antes de que pudiera entender dónde estaba, algo o alguien comenzó a acercarse, y lo que vino después no era de este mundo. Nunca imaginé que un día cualquiera, tan lleno de pequeños detalles cotidianos, pudiera convertirse en el momento exacto en que mi vida cambiaría para siempre. Vivía en una ciudad que respiraba historia y luz, en el corazón de España, donde el sol acaricia las calles antiguas y el viento trae historias centenarias. Era una mañana de otoño, de esas en las que el aire huele fresco, casi dulce, y el cielo se extiende azul, casi sin nubes. La rutina parecía la misma: café caliente, el periódico en la mesa de la cocina, el sonido lejano de conversaciones a través de la ventana. Nada presagiaba lo que estaba por venir. Desperté con un ligero dolor en el pecho, una molestia que atribuía al cansancio, o quizás a la ansiedad que siempre me acompañaba. Respiré hondo, intentando quitarme esa extraña sensación, y me levanté para preparar mi día. Recordé las palabras de mi hija, que me había llamado la noche anterior, pidiéndome que cuidara mejor mi salud. Mami, necesitas descansar, no te esfuerces demasiado, me dijo con esa voz dulce y preocupada. Sonreí para mis adentros, diciéndome que todo estaba bien, que siempre encontraba la manera, que era fuerte. Lo creían. Pasé la mañana intentando mantener la normalidad, preparando algunas cosas para la casa, recordando detalles que me alegrarían al día siguiente. Pero poco a poco, ese dolor en el pecho crecía, como una sombra silenciosa que se acercaba y se cerraba, sin previo aviso. Intenté ignorarlo, sintiendo mi corazón acelerarse, como si quisiera contarme un secreto que no podía descifrar. Mi respiración se volvió superficial, mi cuerpo tenso, todo a mi alrededor parecía alejarse. Los sonidos se amortiguaron y una extraña sensación se apoderó de mí, como si estuviera atrapada dentro de mí misma, luchando contra algo invisible y poderoso. Miré por la ventana y vi el cielo. Pensé en las oraciones que mi madre me enseñó de niña, esas palabras sencillas que ahora parecían tan lejanas. Intenté repetir una, pero me quebró la voz. El miedo empezó a susurrar en mi pecho. Estaba sola, o al menos así lo sentía. Fue en ese momento, entre el dolor y el silencio, que todo empezó a desmoronarse en mi interior, como si una puerta invisible se hubiera abierto y estuviera a punto de cruzar un umbral que jamás imaginé que existía. Sin saberlo, estaba al comienzo de la mayor experiencia de mi vida, una experiencia que me llevaría mucho más allá de lo que mis ojos habían visto, de lo que mi corazón podía soportar, de lo que mi alma jamás olvidaría. A las últimas imágenes de aquel día cualquiera quedaron grabadas en mi mente: el tic-tac del reloj, el tiempo que sentía que se me escapaba, la luz del sol filtrándose por la rendija de la cortina, el aroma del café enfriándose en la mesa. Todo esto antes de que el dolor se convirtiera en algo incontrolable, antes de que mi cuerpo se rindiera a una fragilidad que no quería aceptar. Y entonces, en medio de este caos silencioso, el dolor se volvió insoportable. Cada respiración era un desafío, cada latido de mi corazón un grito silencioso. Fue entonces cuando sentí algo extraño, un peso que me sacaba, una ligereza que me elevaba por encima de todo. Aún no sabía qué estaba pasando, pero algo dentro de mí comenzaba a soltarse, a flotar, a liberarse del miedo
y el sufrimiento. Era el comienzo de un camino que me llevaría lejos de ese cuerpo, más allá de lo que el mundo físico podía contener. En ese día, que empezó tan normal, se convirtió en el día en que todo cambió para mí. Desde ese momento, nada volvería a ser igual. El dolor y el miedo darían paso a algo que jamás podría explicar, algo que solo quienes habían estado entre la vida y la muerte podían comprender. No entendía qué estaba pasando, pero sentía que mi cuerpo se debilitaba a cada segundo. El dolor en el pecho ya no era solo una molestia, era una presencia cruel, una daga invisible que me desgarraba desde dentro, asfixiando mi alma. El mundo a mi alrededor empezó a dar vueltas y por un instante todo se volvió borroso, como si estuviera bajo el agua, oyendo voces lejanas, pero sin poder alcanzarlas. Al recuerdo, el sonido apresurado de pasos a mi alrededor, voces que gritaban mi nombre, manos que me sujetaban fuerte y urgentemente. Pero mi mente estaba en otra parte, buscando cualquier atisbo de conciencia. Sentía mi cuerpo aflojarse, demasiado pesado para que mi voluntad lo sostuviera. Mi rostro, caliente y húmedo, empezaba a cubrirse de sudor frío, mientras mis pupilas se dilataban, captando una luz que parecía brillar para mí y para nadie más. En ese momento, me di cuenta de que algo muy grave estaba sucediendo. No era un dolor simple y fugaz, ni un malestar común. Era mi cuerpo que se rompía, rindiéndose a la fragilidad que siempre había negado. Cada respiración era una lucha, cada latido una cuenta regresiva silenciosa, una danza macabra entre la vida y la muerte. Sentí que mi conciencia comenzaba a desprenderse de ese cuerpo que ya no me obedecía, como si algo dentro de mí dijera, ha llegado el momento. Los límites de lo que entendía como existencia comenzaron a disolverse, y emergió una nueva percepción, clara y a la vez aterradora en él, zumbido de las máquinas, los murmullos de los médicos, el olor metálico del hospital. Todo se volvió distante, como si observara desde fuera, sin poder intervenir. Fue una separación cruel y sublime. El dolor permaneció, pero ya no me definía. Era un observador, un espíritu atrapado entre dos mundos, esperando una señal, una decisión, una elección que ni siquiera sabía que tenía que tomar. A mis pensamientos se arremolinaban en la confusión, como hojas al viento. Me preguntaba, ¿despertaré? ¿Volverá mi hija a verme sonreír? ¿Me extrañará mi madre? Preguntas que no tenían respuesta en ese silencio desgarrador. El dolor era el último eslabón de la vida, y aún así, sentía que me alejaba de él. Fue entonces cuando me di cuenta de que el momento de la ruptura estaba cerca, como si una cuchilla invisible cortara los lazos entre mi cuerpo y mi alma. Y en ese instante, no supe si sentir miedo, alivio o tristeza. Todo me envolvió simultáneamente en un torbellino de emociones que me consumió. Pero entonces, justo cuando parecía que todo terminaría allí, en el umbral de lo desconocido, una extraña calma me invadió, un alivio que nunca imaginé sentir ante el dolor que cargaba, como si estuviera a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo para siempre. Y entonces, sin previo aviso, sucedió. Perdí la conciencia. El dolor se disipó, mi cuerpo se desplomó, y comencé a flotar. No puedo explicar con exactitud cómo me sentí al dejar atrás mi cuerpo, pero fue como si una fuerza invisible me hubiera levantado suavemente, alejándome de lo que siempre había considerado mi hogar. En mi carne, mi piel, mis huesos. Fue a la vez extraño y maravilloso, aterrador y liberador. Me sentí ligera, casi como una pluma llevada por la brisa, sin pesos, sin prisas, sin miedo. Miré hacia abajo, y allí estaban tumbada, en la cama del hospital, débil, pálida, inmóvil. El cuerpo que había habitado, el que me había acompañado durante tantos años, ahora se sentía extraño, distante, como si perteneciera a otra persona. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no dentro de mí. Sentía como la vida se escapaba de ese cuerpo, sin vida, y un silencio absoluto me envolvió. Sentí una profunda paz invadir mi alma, una paz que jamás había conocido, una que jamás había experimentado,
ni siquiera en los momentos más felices de mi vida. El sufrimiento quedó atrás, como una sombra que ya no podía alcanzarme, y junto con esta paz llegó una inmensa claridad. Lo comprendí todo con una lucidez que jamás imaginé posible. Era como si viera el mundo desde una nueva perspectiva, desde un lugar, por encima de todo, donde las preocupaciones humanas perdían importancia y la verdad de la vida se revelaba con colores y luces intensos. Podía oír voces y sentir emociones que antes me habían sido invisibles. Las conversaciones de los médicos, los murmullos de las oraciones, el llanto contenido de mi hija, todo esto me llegaba como un fantasma en una sala de cine, pero no había miedo, al contrario, me sentí protegida, acogida. Una presencia dulce y amorosa parecía envolverme, como si fuera un niño mecido por la vida misma. La soledad que temía desapareció. El vacío que anticipaba se llenó de una calidez inexplicable. Sin embargo, también sentía una extraña anticipación, como si estuviera a punto de encontrar algo o alguien, una puerta de entrada, una respuesta a todas las preguntas que siempre me habían atormentado. La sensación del tiempo desapareció. Pasado, presente y futuro se fundieron en un instante eterno. No sabía si estaba viva o muerta, si se había ido para siempre o si aún quedaba un camino por recorrer. Solo sabía que había dejado atrás ese cuerpo y me encontraba en un lugar entre mundos, un espacio que parecía existir más allá de la comprensión humana. Fue en ese momento, en ese encuentro silencioso y sagrado, que comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que ante mí se abría un camino que debía elegir mientras flotaba en ese espacio indefinido. Una luz comenzó a aparecer en la distancia. No era una luz común, como el sol o las lámparas que iluminaban mi habitación del hospital. Era una luz cálida y acogedora que parecía latir como un corazón invisible, llamándome suavemente. Me envolvió como un abrazo silencioso, una promesa de paz, y al mismo tiempo contenía un misterio tan profundo que me hizo estremecer por completo. En ese instante, perdí por completo la noción del tiempo. Era como si estuviera atrapado entre instantes, cada uno cargado de una delicada y dulce eternidad. La luz empezó a acercarse, y con ella llegó una sensación indescriptible, un amor tan puro, tan vasto, que ninguna palabra humana podría jamás expresar. Sentí cada fibra de mi ser vibrar con esta energía, una energía que, aunque invisible a los ojos mortales, era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. A medida que la luz me envolvía, un pasaje comenzó a formarse ante mí en un largo túnel translúcido de colores jamás vistos, más vívidos y luminosos que cualquier cosa en la tierra. Era como si me invitaran, a través de una puerta, a un mundo, más allá del mundo, un mundo donde el dolor, el miedo y el sufrimiento no existían. Pero, al contrario de lo que muchos dicen, este pasaje no me asustó. No había prisa. No me obligó a entrar, pero sentí que algo me llamaba, que un propósito mayor me aguardaba más allá. Ese túnel era a la vez una invitación y un desafío, un puente entre la vida que conocía y algo completamente nuevo. Fue en ese momento, al borde de este cruce, que noté una presencia a mi lado. No era solo la luz que me guiaba, sino una figura, una entidad que emanaba una paz tan profunda, que fue como un bálsamo para mi alma inquieta. No podía ver su rostro con claridad, pero su mirada me atravesó, me reconoció. Era como alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo, alguien que me esperaba. No hubo palabras, solo una comunicación silenciosa e intensa, hecha de sentimientos y recuerdos. Esa presencia no me juzgó, no me impuso, simplemente me acogió, me amó y me mostró que estaba justo donde debía estar, en un lugar de transición, donde el pasado y el futuro se encontraban, donde tendría que decidir mi destino. Ese momento fue tan sagrado que sentí que me arrancaba pedazos del alma para purificarla, preparándome para lo que estaba por venir. Sentí que, a pesar de la paz, era necesaria una decisión. Algo dentro de mí sabía
que no podía quedarme allí para siempre, Ana. Medida que la luz brillaba con fuerza y el túnel se extendía ante mí, la presencia se acercaba cada vez más, y con ella una sensación de amor y profunda justicia. Me enfrentaba a un momento de ajuste de cuentas, un momento de verdad que me mostraría quién era, quién podría haber sido y quién aún podría ser, Anne, y en ese silencio luminoso, mi pasado comenzó a desplegarse ante mis ojos, listo para ser visto y comprendido como una lección final, antes de la elección final, cuando esa luz, esa presencia serena y acogedora me envolvió. Mi pasado comenzó a desplegarse ante mis ojos como una película muda, pero llena de colores, sonidos y sentimientos. No era un simple recuerdo, era una verdadera revisión, un ajuste de cuentas que no dependía de palabras, sino de la profunda sinceridad de mi corazón. Vi cada momento importante, cada decisión, cada gesto, no como una simple secuencia de acontecimientos, sino como si lo viviera de nuevo, sintiendo la misma intensidad. A mi infancia llegó a mí con una claridad asombrosa. Las mañanas soleadas en casa de mis padres en España, las risas compartidas con mis hermanos, el aroma del café y el pan recién horneado, la voz de mi madre llamándome para mis tareas diarias. Recordé la inocencia de aquella época, las pequeñas y sencillas alegrías, y los sueños que tuve, sueños que, con la prisa de la edad adulta, había olvidado o abandonado. También vi las primeras penas, los momentos en que me sentí sola, la tristeza que se escondía tras sonrisas para no preocupar a nadie. En la revisión avanzó, revelando los caminos que tomé en mi juventud, en las decisiones que me ayudaron a crecer, pero también las que me dolieron, las palabras que dije y las que no. Cada relación importante pasó ante mí en amistades, amantes, familia. Sentí el peso de cada momento en que no fui fiel a mí misma, cuando huí de lo que realmente sentía, o cuando lastimé a alguien, incluso sin querer. Era una sensación difícil pero necesaria, como una purificación del alma, barriendo el polvo de lo que había estado oculto u olvidado. También pude ver los momentos de valentía, los pasos que di para cambiar, las veces que elegí el perdón, la compasión y el amor. Estos recuerdos me brindaron un consuelo inesperado, la certeza de que, a pesar de los errores, había buscado la luz incluso en las sombras. Comprendí que la vida no es perfecta, pero está hecha de estas decisiones, de estos intentos de ser mejor Ana. Medida que la película de mi vida avanzaba, sentí la presencia de la luz siempre a mi lado, no como un juez severo, sino como una guía amorosa, mostrándome sin condenarme, solo la verdad. Pude ver lo que necesitaba aprender, lo que necesitaba perdonar, por mí y por los demás. Fue un momento de profunda reflexión, donde el dolor de la pérdida se mezcló con la gratitud por los encuentros, donde las lágrimas brotaron, no solo de tristeza, sino también de la comprensión del milagro de la vida. Sentí que, en ese momento, me enfrentaba a mi verdadero yo, despojada de máscaras y defensas, vulnerable y plena a la vez. Comprendí que esta revisión no pretendía castigarme, sino liberar, prepararme para la decisión que me aguardaba, seguir adelante, a un lugar desconocido, o volver a vivir lo que aún me quedaba, y aún en medio de esa luz, de ese silencio sagrado, mi alma ya empezaba a sentir la fuerza del llamado, el peso de las responsabilidades que dejaría atrás, y el amor que me ataba a esta vida, ante la luz que me envolvió, y la profunda reflexión sobre mi vida. Me di cuenta de que me enfrentaba a una encrucijada que jamás imaginé, sin manual, sin respuesta correcta, solo la necesidad de escuchar a mi corazón, a mi alma, para decidir mi destino. Era el momento de elegir en avanzar hacia lo desconocido, hacia una existencia más allá de la comprensión humana, o regresar a ese cuerpo que aún me esperaba, en esa cama de hospital, en esta vida tan llena de dolor y esperanza. No puedo describir el torbellino de emociones que me invadió, el deseo de permanecer en ese lugar de paz, luz y amor era abrumador, a una promesa de descanso, de liberación definitiva del sufrimiento y las luchas diarias. Al mismo tiempo,
Había una fuerza poderosa dentro de mí que me atraía, un hilo invisible que me conectaba con las personas que amaba, con las historias por terminar, con los sueños por realizar. Anne podía oír las voces lejanas, pero claras, de quienes me esperaban. Anne, mi hija, mi madre, mis queridos amigos. Un profundo anhelo me atravesó el alma, mezclado con la silenciosa esperanza de poder abrazarlos de nuevo, sonreírles de nuevo, sentir el calor humano que solo la vida puede ofrecer. Y en ese espacio atemporal, la lucha entre quedarse y regresar no era solo racional, sino espiritual, a la presencia que me acompañaba. Esa luz que irradiaba amor y sabiduría no me presionaba, simplemente me mostraba con delicadeza lo que representaba cada camino. Quedarme era aceptar lo desconocido, un misterio de paz eterna, pero también la despedida definitiva de las personas que amaba. Regresar era aceptar la fragilidad, el dolor y la incertidumbre, pero también el milagro de un nuevo comienzo, la oportunidad de transformar, de hacer las cosas de otra manera. Durante lo que pareció una eternidad condensada en segundos, escuché a mi corazón, sus dudas, sus miedos, pero también su valentía. Pensé en las conversaciones que aún quería tener, las sonrisas que aún quería recibir, los abrazos que aún quería dar. Pensé en la promesa que me hice de vivir con más amor, más verdad, más presencia. Fue una decisión difícil, que me hizo sentir insignificante ante la inmensidad del misterio de la vida y la muerte. No podía prever qué vendría después, ni las consecuencias de mi regreso, pero algo dentro de mí me pedía a gritos que regresara, no por obligación, sino por amor, y fue esta decisión la que definió mi destino. El camino de regreso, aunque doloroso, también sería un camino de renacimiento. Sabía que al abrir los ojos, nada volvería a ser igual en ese momento de decisión. Antes de sentir que mi cuerpo me llamaba, me llegó un último mensaje silencioso. Aún tienes una misión, aún hay vida por vivir y amor por difundir. Con esa certeza, sentí que la luz empezaba a retroceder, la presencia me liberaba tiernamente y la gravedad me atraía de nuevo hacia ese cuerpo que había dejado atrás mientras me encontraba en ese lugar entre el cielo y la tierra, en esa inmensa y silenciosa paz. Algo inesperado comenzó a quebrantar la tranquilidad de mi ser. Una voz, suave y firme a la vez, atravesó el velo de luz que me envolvía y penetró mi corazón con la fuerza de un ancla, devolviéndome la vida. Era una oración, una súplica profunda y sincera, llena de amor y esperanza. No podía ver quién rezaba, pero sentía su presencia, tan viva e intensa, como si sus labios pronunciaran mi nombre con cada palabra. Era como si, incluso a la distancia, esa oración tejiera un hilo invisible que me conectaba de nuevo con el mundo de los vivos, llamándome a regresar, a no rendirme, a luchar. Cada palabra era una gota de luz que me penetraba, despertando una voluntad que desconocía que aún existía en mí. En ese momento, comprendí el poder que puede tener una oración, no solo como palabras pronunciadas en silencio, sino como un grito del corazón, un puente que cruza lo imposible y llega, incluso, a las profundidades de lo desconocido. La oración de esa persona, ya fuera mi hija, mi madre o alguien que me amara profundamente, fue lo que marcó la diferencia, lo que me sacó del abismo a la vida. Sentí, en lo más profundo de mi alma, cada lágrima derramada, cada miedo, cada esperanza que acompañaba esa oración. Era como si su amor me diera la fuerza para resistir, para volver, para afrontar el dolor que aún me aguardaba. Esa oración no era solo una petición, era una promesa de que no estaría sola, de que el camino sería difícil por Ole no Du. Significado, Ane. A medida que la oración continuaba, la luz a mi alrededor empezó a cambiar. Ya no era un abrazo silencioso, sino una llamada vibrante. Una dulce pero innegable urgencia me hizo sentir el peso de la decisión que había tomado y la responsabilidad que conllevaba. Necesitaba regresar, no solo por mi propio bien, sino por el de quienes me amaban y aún me necesitaban. Fue entonces cuando me invadió una extraña sensación, una mezcla de miedo y valentía,
de tristeza y esperanza. Sabía que, al regresar, me encontraría con un mundo diferente al que dejé, con cicatrices que quizá nunca desaparecieran, pero también con la oportunidad de empezar de nuevo, de vivir con más amor, con más verdad. A la oración que me atrajo fue el vínculo que me devolvió la vida, recordándome el valor de cada momento, la importancia del amor y la fe que sostiene incluso los momentos más oscuros. Y en ese instante, entre la luz y la sombra, comencé a sentir mi cuerpo, a escuchar los latidos de mi corazón, a sentir el calor que regresaba a mi piel. Sabía que el camino de regreso no sería fácil, pero esa oración fue la fuerza invisible que me condujo, me guió, me trajo a casa, mientras me encontraba en ese umbral entre mundos. A punto de regresar a mi cuerpo, algo inesperado ocurrió. Entre la luz que me envolvía y la presencia amorosa que me guiaba, un objeto apareció ante mis ojos tan pequeño, sencillo, pero cargado de un profundo significado que me conmovió profundamente. Fue una señal, una confirmación de que no estaba solo, de que había un propósito mayor en todo lo que experimentaba. En el objeto era un rosario antiguo, hecho de cuentas desgastadas por el tiempo, con una delicada cruz colgando del extremo. Lo reconocí al instante. Era el mismo rosario que mi abuela solía sostener durante las oraciones vespertinas, el que tantas veces había visto en sus manos temblorosas, el que decía guardar como amuleto de protección y fe. Ver ese rosario allí, flotando en ese espacio sagrado, era como sentir su presencia, el amor silencioso y la fuerza de la fe que siempre me habían acompañado mientras rezaba el rosario mentalmente. Sentí una oleada de calma y valentía que me invadió. Era como si cada oración que mi abuela había dicho por mí, cada momento en que había orado por mi salud y paz, se manifestara en ese instante. El rosario me recordaba que, incluso en los momentos más difíciles, nunca estuve desprotegida, nunca sola. La imagen del rosario también me trajo recuerdos de mi infancia y juventud, de los momentos en que la fe me sostuvo cuando todo parecía perdido. Comprendí que este objeto no era solo un símbolo religioso, sino un ancla que me conectaba con el amor, la esperanza y la espiritualidad, y que me daba la fuerza para afrontar cualquier adversidad. Y en ese espacio, entre la luz y la oscuridad, el rosario brilló con una luz propia, casi como diciéndome que estaba siendo llamado a una misión, no solo a regresar a la vida, sino a vivir con propósito, a ser testigo de fe, resiliencia y amor. Me aferré a ese rosario invisible, con todo mi corazón, sintiendo su peso simbólico. Anclarme al mundo que aún no había habitado, se convirtió en una señal, un pacto silencioso entre mi espíritu y el universo, una promesa de que no caminaría solo. Fue un momento de profunda conexión, donde pasado, presente y futuro se entrelazaron, donde el dolor y la esperanza se unieron en un solo sentimiento, la certeza de que la vida, incluso después de la muerte, es un milagro que merece ser vivido y contado. Con el rosario en la mano, sentí la presencia guiándome nuevamente hacia el camino de retorno, hacia el cruce de regreso a mi cuerpo, en mi historia, a mi destino. El momento del regreso fue, sin duda, uno de los más intensos que he vivido. Sabía que elegir regresar no sería fácil, no sería un paso sencillo, un abrir y cerrar de ojos. Era como si todo mi ser fuera arrastrado por una corriente poderosa, a veces dolorosa, a veces confusa, que me arrastraba de vuelta a lo que había dejado atrás, a mi frágil cuerpo. El hospital, la dura realidad de la vida en la travesía, comenzó con una extraña sensación en shock repentino. Mientras flotaba libre, ligero y tranquilo, de repente el mundo físico comenzó a llamarme con una fuerza irresistible. Era como si tiraran de una cuerda invisible, fuerte, que me devolvía al cuerpo que, en ese momento, parecía tan distante y sin embargo, tan urgente. Sentía el peso de mi cuerpo acercándose, como un barco que regresa a la costa, tras un largo viaje. En cada centímetro que retrocedía, venía acompañado de un torbellino de emociones
y sensaciones. El dolor que antes me había abandonado regresaba, con fuerza, como para recordarme la fragilidad de la carne. Un frío penetrante me invadió la piel, haciéndome temblar, mientras los ruidos del hospital se intensificaban gradualmente hasta hacerse claros e ineludibles. Podía oír las máquinas que me monitorizaban el corazón, las voces de los médicos, los gritos apagados de alguien en el pasillo. Mi cuerpo se sentía como una prisión, pero a la vez era el único hogar que podía habitar. Mi conciencia estaba allí, lúcida y alerta, pero mi cuerpo estaba pesado, húmedo de sudor y helado por el frío de las máquinas y las sábanas. Sentía una resistencia interna, como si una parte de mí no quisiera regresar, como si quisiera permanecer en ese espacio de paz y amor. Pero también había una profunda determinación, un deseo de cumplir la promesa que le hice a esa luz, al rosario, a mi propia alma, en el instante en que reaparecí. Una sensación de shock me invadió. Sentía mi cuerpo extraño, demasiado extraño para ser mío, y sin embargo, cada pequeño dolor, cada latido acelerado, me recordaba el milagro de la vida. Podía sentir el contacto con la cama, el peso de la manta, la suave caricia de unas manos que intentaban ayudarme. El viaje de regreso fue lento, un proceso delicado y doloroso, como un renacimiento de una forma que jamás imaginé. Mi mente luchaba por adaptarse a este cambio repentino, por aceptar que seguía viva, que aún había esperanza. Luché contra la debilidad, contra el miedo a lo desconocido que me aguardaba al otro lado, pero incluso en medio del dolor y la confusión, había una luz interior que me guiaba, la certeza de que algo más grande me había tocado, de un amor infinito, inexplicable, solo palpable, la promesa de que mi vida tenía un propósito, una misión que cumplir. Cuando por fin abrí los ojos, lo primero que vi fueron rostros llenos de angustia y esperanza. Me miraban como si fuera un milagro andante, y en ese instante me di cuenta de que, en efecto, lo era. En el viaje de regreso no fue solo físico, fue espiritual, emocional, una transformación completa que cambiaría para siempre la forma en que veía la vida, el dolor, el amor y la muerte. Estaba vivo, y nada volvería a ser igual al abrir los ojos. Después de esa experiencia, fue como renacer. Al principio, tenía la visión borrosa, como si despertara de un sueño profundo, de un lugar donde el tiempo y el espacio ya no existían. Poco a poco, la luz de la habitación invadió mis sentidos, devolviéndome la conciencia de lo que significaba estar vivo y de cómo esta vida, que hasta entonces había considerado normal, se convertiría en un milagro renovado a cada instante. Sentí el calor de sus manos rozándome, los rostros cercanos llenos de esperanza y alivio. La voz de la enfermera, tranquila y firme, me devolvió al presente. Mi corazón latía con fuerza, prueba de que había superado ese terrible momento, pero mi mente aún intentaba comprender qué había sucedido. Estaba allí, en esa habitación de hospital en suelo español, rodeada de máquinas, dispositivos y miradas humanas, pero mi espíritu aún conservaba los colores y la luz de ese otro mundo por el que había pasado en el silencio que siguió. A mi despertar, escuché los murmullos conmocionados de mi familia, las lágrimas de quienes creían perderme para siempre. Mi hija me apretó la mano con fuerza, como si cada rose reafirmara mi presencia, mi regreso, y en ese momento comprendí que la vida es frágil y preciosa, que con cada respiro recibía una nueva oportunidad de vivir en mi interior. Un torbellino de emociones se arremolinaban: alivio, miedo, gratitud y también una profunda sensación. Días había cruzado un umbral que pocos cruzan y regresaban para contarlo. La experiencia me había cambiado para siempre, y esa conciencia me llenó de un nuevo sentido de responsabilidad. Aún sentía la presencia de la luz que me había acompañado, la calidez de ese amor que me envolvió en el umbral entre la vida y la muerte, y sabía que, incluso entre las máquinas y la fragilidad de mi cuerpo, algo más grande me marcaba, algo que sobrepasaba la comprensión humana. Con el paso de los días, cada movimiento, cada pequeño gesto,
se convertía en una victoria. Estaba viva, y este era un milagro que no podía evitar reconocer y compartir. El despertar no era solo físico, sino espiritual. Estaba despertando a una nueva comprensión de la existencia, a una nueva forma de amar, sentir y vivir, y así. En aquella habitación del hospital, comencé a reconstruir no solo mi cuerpo, sino también mi alma, consciente de que aquella experiencia no era un final, sino un comienzo, un llamado a vivir con más intensidad, más fe y más amor. Tras ese despertar, supe que nada volvería a ser igual. La experiencia vivida había permeado cada parte de mi ser y dejado profundas cicatrices, no cicatrices de dolor, sino cicatrices de transformación. Fue como si una nueva luz se hubiera encendido en mi interior, iluminando rincones oscuros que ni siquiera sabía que existían. La vida, que antes me parecía un camino familiar, ahora se presentaba como un viaje lleno de misterios, desafíos y sobre todo, significado. Al principio, sentí una extraña sensación de desplazamiento. El mundo seguía su curso con sus rutinas, problemas y alegrías, pero yo lo veía todo con otros ojos. Lo que antes me preocupaba o me irritaba perdió importancia. Las pequeñas penas se volvieron irrelevantes ante la grandeza de lo vivido. Sentí una nueva serenidad, una paciencia que nunca antes había tenido, y un intenso deseo de vivir con mayor plenitud y verdad. El dolor en mi cuerpo, las limitaciones físicas que siguieron al accidente, fueron reales y difíciles. Pero por dentro, sentí una fuerza renovada, un coraje que surgió de ese encuentro con la luz y la muerte. Era como si me hubieran forjado de nuevo, a través del fuego de la experiencia, y ahora podía afrontar lo que viniera con mayor fe y determinación. Cambié mi forma de ver a las personas que me rodeaban. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto de cariño se convirtió en un regalo precioso. La gratitud llenó mi corazón, y me di cuenta de que necesitaba compartir esa luz que me iluminaba, esa esperanza que me sostenía. Nunca más quise guardarme. Para mí, la historia que Dios me había permitido vivir, empecé a apreciar las pequeñas cosas, el olor de la tierra después de la lluvia, el canto de los pájaros al amanecer, el abrazo fuerte de mi hija, el silencio apacible de la noche. Estas cosas sencillas se convirtieron en mi conexión con lo divino, mi forma de agradecer el milagro de la vida a la fe. Antes, una creencia distante, era ahora una certeza viva en mí. Sabía que ese encuentro con la luz no era una coincidencia, sino un llamado, una invitación a vivir con más amor, más compasión y más presencia. El dolor del pasado aún persistía, pero ahora me servía como recordatorio de lo que había superado y de lo que aún era posible con el tiempo. Me di cuenta de que mi misión era dar testimonio, contar esta historia, ayudar a otros que podrían estar perdidos en la oscuridad, mostrando que la luz existe, que el amor es real, que vale la pena vivir. Incluso en tiempos difíciles, nunca volví a ser la misma, porque ahora llevaba dentro la llama de una esperanza renovada. Este cambio, aunque silencioso, era la prueba viviente del milagro que había recorrido. Un milagro que aún me guía, día tras día, desde que regresé de aquella experiencia transformadora. Una voz interior me ha estado atormentando, una necesidad urgente de compartir lo que viví, de dar testimonio de lo que vi, sentí y comprendí entre la vida y la muerte. No es solo un deseo, es una misión que arde en mi interior, una llama que me impulsa a hablar, incluso cuando las palabras parecen insuficientes para transmitir lo que mi alma ha experimentado. Contar mi historia es, sobre todo, un acto de amor, un profundo amor por quienes como yo enfrentan el miedo, el dolor y la duda. Quiero demostrar que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros, que la vida es un regalo precioso, que vale la pena vivir con valentía y fe, que el amor trasciende los límites del cuerpo y la materia. Quiero que mis palabras lleguen a los corazones que necesitan saber que no están solos, que hay luz incluso en la oscuridad más profunda. La experiencia que tuve no fue solo un pasaje
a otro mundo, sino un encuentro con la verdad que muchos evitan. Vi que nuestras acciones, decisiones y sentimientos resuenan mucho más allá de la vida física, y que el alma lleva en sí la esencia de quienes realmente somos. Compartir esto ayuda a despertar la conciencia, ayudando a las personas a conectar con lo más sagrado de sí mismas. Además, mi testimonio es un homenaje a quienes se quedaron a mi familia, mis amigos, quienes oraron por mí y me apoyaron con su amor. Es una forma de honrarlos, de demostrar que cada oración, cada lágrima, cada acto de fe tuvo un propósito, un poder real que me trajo de vuelta. Quiero que sepan que su presencia fue vital, que su amor es eterno. Contar mi historia es también una invitación a reflexionar sobre la vida, sobre lo que realmente importa, sobre el legado que dejamos. Quiero que cada palabra inspire a las personas a apreciar el presente, a cultivar el amor y la compasión, a encontrar sentido incluso en las dificultades. Quiero que se den cuenta de que la vida, por frágil que parezca, es un milagro que merece ser vivido con intensidad. A veces siento que no soy la persona indicada para contar esta historia, que mis palabras no alcanzan para transmitir la profundidad de lo que viví. Pero entonces recuerdo que no se trata de perfección, sino de la verdad del corazón. Y esa verdad es fuerte, luminosa y capaz de conmover. Necesito decírtelo, porque la vida que me fue devuelta tiene un propósito mayor, porque experiencias que superan la comprensión humana pueden enseñarnos a amar más, a perdonar, a vivir con mayor significado, porque en el fondo todos buscamos respuestas al misterio de la existencia, y a veces esas respuestas llegan de maneras que jamás imaginamos. Así, mi testimonio es un faro, una luz que brilla en la oscuridad para quienes necesitan encontrar el camino de regreso. Es mi forma de decir que la vida es sagrada, que el amor es eterno, y que incluso ante la muerte hay esperanza y renacimiento. Hoy, al recordar todo lo vivido desde aquel momento en que el dolor parecía insoportable, hasta el momento en que regresé a una vida transformada, solo puedo sentir gratitud. Gratitud por haber tenido la oportunidad de experimentar lo inexplicable, lo divino, y por seguir aquí, caminando entre ustedes, como un milagro viviente. En cada paso que doy lleva la marca de ese encuentro con la luz, de esa decisión de regresar, de esa profunda llamada que escuché en el silencio de mi corazón. La vida, con todas sus imperfecciones y desafíos, se ha convertido en un regalo precioso para mí, un terreno sagrado, donde puedo sembrar semillas de amor, fe y esperanza. Sé que muchos me ven como alguien que tuvo suerte o que simplemente sobrevivió, pero sé que fue mucho más que eso. Fue un viaje espiritual que me mostró que la muerte no es el final, sino una puerta a algo más grande. Why, que la vida, incluso en su fragilidad, es un milagro constante que merece ser celebrado a cada instante. En caminar como un milagro no es algo grandioso a los ojos del mundo. Suele ser silencioso, discreto, una simple sonrisa, un gesto de bondad, una palabra dicha con sinceridad. Pero para mí, cada pequeña victoria, cada momento de paz, cada instante de amor vivido, es prueba de que estoy aquí para cumplir una misión. Esta misión es dar testimonio, inspirar, recordarnos que, incluso cuando todo parece perdido, hay una luz que nunca se apaga en nuestro interior, que el amor trasciende el dolor, que la fe sostiene el espíritu, y que el milagro de la vida es una danza eterna entre el cielo y la tierra. A hoy, camino con la certeza de que no estoy solo. Llevo conmigo la presencia de los que se han ido, el amor de los que quedan y la llama de la esperanza que jamás soltaré. Sé que mi historia puede parecer extraordinaria, pero es, sobre todo, humana, hecha de dolor, lucha y renacimiento, y por eso sigo aquí contando historias, viviendo, amando, porque cada día es un regalo que me han dado, y porque con cada paso celebro el milagro de estar viva.